Hola con todos, bienvenidos a una nueva edición de Conversando con un matemático humanista. Bueno, tenemos equipo completo hoy día, estamos muy realmente entusiastas por continuar con Vamos a seguir con el tema anterior sobre la pedagogía. En particular vamos a hablar y debatir un poco, ¿no? Sobre cuáles son los elementos que caracterizarían una buena pedagogía, ¿no? Ya hemos adelantado un poquito en la sesión anterior sobre algunos elementos que se han venido heredando desde prácticamente los inicios de la educación, como por ejemplo, digamos, el sistema de tener un mentor o que un mentor oriente a una serie de alumnos, como también, por ejemplo, la segmentación que ha habido entre las asignaturas prácticamente desde los inicios de la educación, ¿no? También hemos hablado de la importancia de que la pedagogía vaya acorde con la naturaleza humana, incluyendo, por ejemplo, aspectos como que el aprendizaje requiere cierto esfuerzo, ¿no? Y que por lo tanto es importante prácticamente tomar en cuenta ese mecanismo o esa forma en que el ser humano aprende para incluirlo dentro justamente de las estrategias pedagógicas, ¿no? Y bueno, hoy vamos a añadir a nuestro acostumbrado contenido una nueva dinámica que va a ser la de ver algunos videos, por ejemplo, de algunos referentes, ¿no? Que nos van a permitir de alguna manera discutir sobre algunos temas, en particular en este caso de educación, ¿no? Y poder pues dar un gran pie inicial para el debate, ¿no? Bueno, antes que nada, saludar al equipo. Como siempre, acá nos acompaña el doctor Steven Rojas. ¿Cómo está el doctor? Muy bien, pues mucho gusto seguir acá conversando sobre el tema que son muy importantes. Muchas gracias. Excelente, gracias a usted, doctor, siempre por aceptar la invitación y bueno, por continuar acá con todos los ánimos para discutir sobre estos temas tan importantes, ¿no? Sobre todo temas que requieren un análisis muy profundo. Eh, Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes con toda la audiencia de SEOMAT y con ganas de compartir ideas nuevamente. Qué bueno, Andrés. Carlos, ¿cómo estás? Buen día, me encuentro bien aquí. Ya, listo. Excelente. Reyles, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, aquí muy contento de estar nuevamente con ustedes. Agradezco a cada uno de los presentes y también al doctor Steven Rojas, que la semana pasada nos recomendó un libro muy interesante que lo he venido leyendo y sobre el cual hoy día espero también conversar un poco. Excelente. Bueno, dado que comentó justamente Reyles sobre el libro, vamos a ver un pequeño video donde justamente interviene el autor de ese libro, que es Ricardo Moreno, ¿no? Y básicamente el video y en particular la obra de Moreno es muy incisiva sobre el tema de la pedagogía, ¿no? Vamos a ver justamente el video y comentaremos en más profundidad. Al final es lo que pasa ahora, ¿no? Progresa adecuadamente. Y eso A mí me ponían un 4. eso no está bien. Insuficiente, tío, no has No, pero llegado no es a la... verdad. Siguen calificando y se siguen haciendo exámenes, ¿eh? Pero coño, seamos un poco más Flexibles. Originales. Hagamos, o sea, ¿por qué un niño va a tener que copiar 17 palabras? O sea, hacer cosas mecánicas no sirven para nada. Queremos que los adultos no sean sumisos, queremos que sean originales, que luchen por sus derechos, y en cambio a los niños les estamos enseñando a que tienen que hacer lo que les digan. ¿Cómo se conjuga eso? O sea, ¿cómo puedes esperar que luego sean adultos que sean capaces de rebelarse ante una injusticia, que sean capaces de pensar por sí mismos? Siempre estamos creando gente sumisa, estamos creando esclavos. Es terrible, ¿eh? Me gusta, sí. ¿Tú crees que los profesores estarán de acuerdo con lo que estás diciendo? Yo creo que sí. ¿Por qué no hablamos con uno de ellos? Ah, qué bien. Vale. Vamos a ver. Vamos a ver. Buenas noches. Pues buenas noches, Eva. Y buenas Ricardo. noches, Risto. Yo creo que nuestro sistema educativo se basa en el engaño.
porque nunca habla ni del esfuerzo, ni del trabajo, ni del conocimiento. Lo envuelve en destrezas, espíritu crítico, creatividad, pero el espíritu crítico sin conocimiento es charlatanería. Un fanático es un ignorante lleno de espíritu crítico. No hay obra de arte que no tenga detrás muchas horas de estudio y conocimiento. Y al conocimiento se llega con esfuerzo y con el ejercicio de la memoria, tan denostada hoy. Entonces nuestro sistema engaña y es un engaño que cala enseguida, porque si a los niños les dice lo importante es estar motivado, es estar contento, ser feliz y se lo creen. Pero cuando a un niño le pasas con 8 asignaturas suspensas, le estás engañando. Cuando a un niño le dices lo importante es estar motivado, le está engañando. Yo he hecho alguno de mis alumnos, pero vamos a ver, tú todos los días vas a tu casa, te encuentras la comida hecha. ¿Quién te la hace? Mi madre. ¿Todos los días o solo cuando está motivada para hacerlo? Ah, no, todos los días, profe. Pues tú tienes que hacer las tareas todos los días, estés motivado, ¿no? Así de fácil. ¿Qué mal es usted, profe? Malísimo. Todos tenemos unas obligaciones que hay que hacer, estar muy motivado. Bueno, y negar eso es engañar a los niños. Sí, es fácil. Y nuestro sistema es malo porque se basa en el engaño. Chimpón. Sí, señor. Así. ¿Cómo te quedas? A ver, ¿tú qué enseñas? Soy catedrático de matemáticas, nadie es perfecto. Ah, mira, como mi padre. Estoy felizmente jubilado. Ah, felizmente. Sí. Yo lo que agradezco a los buenos profesores que he tenido es que me hayan hecho sentir felicidad cuando aprendía cosas. Sí, pero un momento, Eva. Primero tienes que aprender por obligación, luego lo cogerás gusto. Yo la asignatura que perdí fue las matemáticas. A fuerza de estudiar sin ganas terminé cogiéndole el gusto. Si en lugar de decir, has suspendido, pues ahora te aguantas y estudias para aprobar en septiembre, me hubieran puesto un psicólogo, me hubieran creado un problema que no tenía. No, si no te gustan, es igual, las estudias. Ya les irás cogiendo gusto. Y de hecho, toda cosa, por muy creativa que sea, tiene una rutina. O sea, un buen pianista ha pasado muchas horas haciendo escalas. Un buen matemático tiene que hacer muchas veces ejercicios rutinarios para interiorizar ciertas rutinas de cálculo. Y para escribir bien, primero hay que hacer muchos dictados. Entonces, primero tienes que trabajar porque es tu obligación, igual que a ti te preparamos la comida porque es nuestra obligación. Ya le irás cogiendo gusto. Sí, pero no desde el sufrimiento. Pero si no se trata de sufrir, yo puedo no tener ganas de preparar la comida a mis hijos, pero lo hago. Si estuviera solo, me preparaba un bocadillo de anchoas y comía mirando la televisión con los pies en la mesa. ¿Y por qué no algún día preparar un bocadillo de anchoas para cada uno con los pies en la mesa? Es que los niños... Pues porque si tú pones los pies en la mesa un poquitín, el niño pone una pataja así, peluda, fea, con un calcetín que le cae como si fuera moco de pavo. O sea, cualquier cosa que hagas un poco estampuera no lo van a multiplicar por 10. Entonces hay que tener cuidado. Ahora me hace mucha gracia mi hijo riendo a su nieto. Carlos, no ponga los pies en el sofá. Anda. Me tocan a decirle, Enrique, ¿cuánto me pagas por mi silencio? Ser estricto significa no pasar las cosas. No significa tratarlos a voces, pero sí decir, mira, aquí tenemos para cumplir una obligación. Hay 2 normas. Una, el profesor siempre tiene razón. Segunda norma, si el profesor no tiene razón, se aplica la norma 1. Y yo con eso he llevado la clase muy bien, porque el niño lo que necesita es que le pongas límites. ¿Y dónde queda el espíritu crítico del alumno, entonces? ¿Dónde? No tiene más que ver las puertas de los retretes de los institutos. Ahí es un órgano de expresión libre. Pueden desahogar. Claro, pero hay un órgano de expresión libre que ni en los peores momentos del franquismo estuvo censurado. Pero es que el espíritu crítico no quita que tengas que cumplir una obligación. Yo creo, estoy muy de acuerdo contigo y estoy muy de acuerdo contigo en la disciplina bien entendida y en el trabajo y en el esfuerzo, que creo que además tiene que ser progresivo. O sea, no se puede pedir a un niño de 6 años lo mismo que a uno de 15. En lo que para nada estoy de acuerdo es en que tu misión como profesor es poner al alumno firme. No. Porque el alumno lo que tiene que hacer es tener curiosidad por aprender y trabajar contigo. Al niño hay que enseñarle lo que no sabe. Porque hay la manía que el niño tiene que descubrir por sí mismo, que es una barbaridad. Fíjate que el mejor piropo que recibí de una alumna es que estuvo también con un profesor que tenía que descubrir por sí misma y que no descubría nada. Pues yo, no te preocupes, te lo voy a contar yo y acabamos antes. No, pero fijaros que es muy fácil de caer en matemáticas, en eso, pero cuando te lo cuentan dices, claro, es sentido común, no podría ser de otra manera. Sí, pues la humanidad tardó siglos. Cuando te lo cuentan, pero los tienen que contar. Bueno, la pobre la marearon que tenía que descubrir, y no vas a descubrir nada, te lo cuento yo, acabamos antes. 2 o 3 años ya jubilado me encontró y me dice, mire, profe, usted lo hacía muy bien, nos trataba como si fuéramos tontas. No es que seáis tontas, es que por muy lista que seas, no vas a descubrir lo que la humanidad tardó siglos. Claro.
Y tiene que descubrir, pero ¿cómo descubrir el cálculo infinitesimal que tardó 2000 años en gestarse? Clarísimamente. ¿Cuántos años has estado dedicado a la docencia? 38. 38. Pues y están y combinando la universitaria. Pues te agradezco muchísimo que nos hayas traído 38 años de experiencia aquí porque han sido muy útiles. Muchísimas gracias, Ricardo. En primer lugar, yo creo que uno de los puntos clave que me gustó de la intervención fue el contraste, ¿no? Justamente el contraste entre la idea original que tenía y yo creo que incluso es parte también del contenido, ¿no? El hecho de que ella, bueno, la presentadora, puso sobre la mesa muchos de los argumentos que escuchamos a menudo, ¿no? De que el niño tiene que descubrir, que el niño tiene que, ¿no? Y justamente pues ya pusieron una suerte de tesis-antítesis, ¿no? O sea, pusieron justamente al profesor con toda la experiencia que terminó pues contestando alguna de estas. Y lo que me gustó fue lo que lo hace de una manera muy didáctica, o sea, lo hace como ejemplo de cómo educas tú a tu hijo, ¿no? O sea, no vas a poner las piernas sobre la mesa, porque ahí pues prácticamente estás generando que tu hijo lo haga 10 veces más, ¿no? Eh, Doctor, coméntenos un poco sobre algunos elementos que considera importantes tomar en cuenta, ¿no? Sobre todo en la educación, de lo que dijo justamente el profesor. Sí, mire, varias de las ideas que ha comentado el profesor Ricardo Moreno, lo he venido manifestando en las ocasiones que he tenido que ver, hablar sobre el tema educativo, ¿no? No es el único profesor que cuestiona fuertemente a este sistema educativo influenciado por el postmodernismo, sino que hay una corriente en España y en otros lugares también de Latinoamérica que están luchando así contra la corriente para, digamos, abrir los ojos un poco, primero a la comunidad, a los padres de familia, y ojalá se puedan en el mediano plazo hacer los cambios correspondientes, pero es todo cierto lo que dice el profesor Moreno, el esfuerzo, la dedicación, el conocimiento primero, ¿no? La disciplina, pero miren, yo agregaría una fundamentación a eso, que es el aspecto antropológico, el por qué necesitamos disciplina para trabajar, para poder aprender, el por qué necesitamos esfuerzo, dedicación, ¿no? Y por qué es contraproducente facilitarle así en extremo al alumno, ¿no? No estoy diciendo que no se le faciliten ciertas cosas, pero así en el extremo, a tal punto de pensar que el estudiante va a descubrir cosas que la humanidad ha tardado miles de años en hacer, en descubrirlo o en inventarlo, ¿no? Entonces, desde el punto de vista antropológico, nosotros hemos sobrevivido, ¿no? Evolutivamente a través de estar permanentemente en competencia. Somos una civilización que nos hemos esforzado para estructurarlo y llegar hasta donde estamos porque hemos competido entre nosotros, ¿no? Y en su época, entre otros grupos humanos que habían, como los Neandertal, por ejemplo, ¿no? Que desaparecieron, pero que también entramos en competición. Entonces, de esa manera, nosotros hemos logrado avanzar con esfuerzo, con dedicación, y no de otra manera, ¿no? Entonces, y eso nos ha quedado, son miles de años de desarrollo. Nosotros apenas con la civilización que tenemos hoy día, contando a partir de las antiguas culturas de Mesopotamia, de Egipto, tendríamos alrededor de, no sé, 5.000 años, 6.000 años a lo más, no tenemos más, comparado con los miles de años, cientos de miles de años de evolución en la cual el ser humano ha tenido que competir para poder saciar el hambre primero, para después dirigir grupos humanos. Las élites empezaron a funcionar casi desde el inicio de cuando se hicieron los primeros grupos humanos, ¿no? Alguien tenía que dirigir,
y siempre dirigido al que se consideraba más fuerte, más inteligente, más capaz, así empezó todo, ¿no? Entonces, y nosotros, desde que se instauró la educación, ya como sistema desde la antigüedad, era para educar a los futuros gobernantes, con disciplina, con estudio, con conocimiento, ¿no? Así ha sido siempre, hasta, bueno, ya el siglo XIX, que ha llegado toda esta corriente de educarlo de manera lúdica, entretenida, qué sé yo, ¿no? Que nosotros hoy día lo tenemos ya instalado a nivel mundial incluso, ¿no? O sea, son corrientes pedagógicas que ya se han quedado y se han instaurado y muy, muy difícil cambiarlo, ¿no? Por eso que el discurso del profesor Moreno es bastante valiente. Nosotros no lo podríamos hacer en una institución educativa en este momento, ni siquiera en la universidad o en un centro educativo, porque peligramos hasta nuestra estabilidad laboral, ¿no? Y la censura colectiva de la sociedad incluso. Es muy difícil y hay que ser valiente para poder hablar este tipo de cosas, porque es un cambio tremendo. Imagínense que hoy día le digamos al niño, usted tiene que tener disciplina de trabajo, ¿no? Usted tiene que aprender de sus errores, caerse y levantarse, ¿no? Como es la vida misma, ¿no? Hoy día no, pues el niño está sobreprotegido, totalmente, no se puede ni siquiera tropezar en la calle porque todo el mundo se espanta que le pasó algo, no sé, está sobreprotegido, ¿no? Y se le inculca un discurso incluso de ser un super niño, ¿no? Que es muy bonito, muy inteligente y todo lo demás, y así, y al final, ¿qué hemos logrado? Jóvenes que hoy día, pues, en el mínimo dificultad, se vienen abajo, recurren mucho a los psicólogos, tienen una autoestima baja y, o sea, y mucho fracaso cuando ellos ven la realidad de lo que son, ¿no? Porque nunca se han puesto desde pequeños a establecer disciplina y para poder adquirir las cosas, ¿no? Entonces, eso ha sido un producto de las últimas décadas, pero como les digo, no podemos cambiar lo que nosotros hemos ido desarrollando por cientos de miles de años, ¿no? Es una cosa que, que la verdad que entristece un poco para el futuro de nuestra sociedad, pero por lo menos yo creo que de alguna manera nosotros que nos estamos dando cuenta de esta situación, en algún momento tenemos que también hablarlo a la sociedad. Justamente, miren, quería mencionar para terminar en la oportunidad que yo estuve en Puebla, en México, cuando yo tuve la ocasión de hacer un curso de maestría en la Autónoma de México, en la UAC, la Benemérita Autónoma de Puebla, a una maestría donde habían profesores, digamos que profesores de matemática, pero que no eran matemáticos ni eran, digamos, tenían profesiones afines, ¿no? Y tenía que dar un curso para todos. Entonces, ahí logré instalar las tres cosas que yo creo que son necesarias y finalmente en ese curso instalé este discurso del profesor Moreno. Lo tengo yo escrito ahí en un libro que ojalá en un momento lo pueda yo presentar acá, en donde integré la historia de la matemática para ver esta parte antropológica, la filosofía y la matemática y la educación. Y en la tercera parte, donde es la educación, entonces comenté sobre este tema y sobre el libro que yo les había recomendado, ¿se acuerdan? El libro de La conjura de los ignorantes, decía. Es el título del libro donde para él, el autor, cuando él se refiere a los ignorantes, se refiere a los pedagogos, ¿no? Así se refiere él, ¿no? Porque enseñan lo que no saben, dice también por ahí, ¿no? Y como le digo, hay muchas cosas que él dice y que hay un grupo de académicos de españoles y de acá de América Latina que están, digamos, haciendo fuerza con las ideas, pero que hasta el momento no se ha tenido mucho eco, importancia, porque el postmodernismo pues es mucho más fuerte, ¿no? Es mucho más fuerte. Así que ojalá algún momento pueda comentar ese texto y podamos, digamos, buscar
mejorar nuestra educación, pues, ¿no? Nuestra formación, o sea, ¿no? Así que, bueno, eso es lo que podría comentar por el momento, ¿no? José Andrés. Sí, respecto a lo que dijo el profesor Steven, rescato el tema antropológico, ¿no? Porque es más fuerte lo antropológico que lo cultural incluso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bueno, hay una autora, Olga Paris, que ella decía, o sea, no hay como un niño para que nos enseñe, hablando de matemática, ¿no? Porque no se rinde, digamos, es tesudo. Puede caerse y levantarse n veces, y levantarse n más 1 veces. Entonces, cuando uno trabaja hablando en matemática, ¿no? Tiene que persistir, persistir, hasta que le salgan las cosas, pues, ¿no? Entonces, eso, digamos, siempre hay que rescatar las cuestiones antropológicas sobre las culturas, porque esas están en nuestro interior, digamos, es mucho más fuerte. Y en el caso de lo que decía Ricardo Moreno, mencionaba que uno tiene que esforzarse. De hecho, para lograr algo, hay mucho trabajo de base, ¿no? Y hay una analogía también que suele mencionarse bastante, es con el deporte, ¿no? O sea, ningún deportista de élite, llamemos por ejemplo Messi, ¿no? Por poner un ejemplo, ha llegado a ser si no ha tenido un trabajo fuerte de base. Y eso es en todo, ¿no? En educación uno tiene que tener, no, porque muchos se critican, ¿no? Que la repetición, la memoria, son importantes de todas maneras, porque si no, si vas digamos, a opinar o hacer algo, o sea, sin memoria, entonces, sin esfuerzo, sería algo muy ligero, muy leve, ¿no? Railes. Sí, bueno, voy a extenderme un poquito más allá del tema de la pedagogía, hablando del posmodernismo, tema que ya hemos tratado anteriormente, solo que estamos profundizando en una de las aristas del posmodernismo. Recordemos que lo tratamos también el tema a nivel filosófico con Martín Bernabé. El tema del posmodernismo, por lo que yo percibo, siempre está cargado de discursos bonitos en apariencia. A primera vista son discursos bonitos, pero que si uno se los pone a analizar, en realidad están vacíos e incluso pueden resultar muy dañinos para la sociedad, ¿no? Por ejemplo, este ánimo de ensalzar la rebeldía por la rebeldía, ¿no? Es algo que yo encuentro muy común, ensalzar la rebeldía por la rebeldía. Y me pareció muy interesante la observación que hace el profesor Ricardo Moreno, espíritu crítico sin conocimiento. O sea, ¿cómo puedes formar rebeldes sin conocimiento? Rebeldes sin conocimiento van a resultar siendo gente manipulable, solamente que son manipulados por quien ellos de repente, por élites, ¿no? Que les dice, tira piedras allá, tira piedras acá, pero digamos, es una rebeldía de borregos, ¿no? Es una rebeldía de borregos. Este tema de descubrir por sí mismo suena bonito también, eso de que descubra por sí mismo, pero estaría, incluso si fuera, lo cual es altamente improbable, incluso si fuera un supergenio capaz de descubrir por sí mismo las fórmulas matemáticas, como creo que era Ramanujan y algunos contados con los dedos de una mano, tocados por la mano de Dios, que por su cuenta encontraron un libro y comenzaron a descubrir las fórmulas de la matemática. Incluso en este caso, al menos al principio, estaría reinventando la rueda. Y entonces sería mejor, déjame, yo te explico, y tú partes, es mucho mejor, tú partes a partir de lo que ya, digamos, de lo que ya se sabe, y a partir de ahí tienes toda la libertad para descubrir lo que tú quieras, ¿no? Y te agradeceremos por lo que tengas que descubrir. Pero es que para tener esa libertad primero tienes que
perder un poquito de libertad, tienes que sentarte, escuchar y digamos, que alguien que sepa te pase no sé, te pase el testimonio, el testigo, como en las carreras de postas se llama el testimonio, ¿verdad? Lo que se pasa, es decir, a partir de lo que ya sabemos, a partir de ahí arrancas tú y sigues hacia adelante. Luego también he visto varios casos de profesores, digamos, quizá no lo hacen en sus instituciones educativas, pero en sus redes sociales sí que cuestionan, digamos, las actuales corrientes pedagógicas. Hay varios, quizá para una próxima oportunidad podamos escoger algunos testimonios de pedagogos que en sus redes sociales critican y hablan cosas que quizá no se atreven a decir en sus instituciones de trabajo porque peligraría su estabilidad laboral, ¿no? Y bueno, digamos, acerca del libro de La Conjura de los Ignorantes, es un libro que nuevamente le reitero al profesor Steven, está muy interesante el libro. Él habla digamos, él está criticando la actual pedagogía, ¿no? La actual pedagogía. Él dice que etimológicamente pedagogo sí puede significar algo digamos, positivo, la persona que sabe enseñar, pero la actual pedagogía es lo que critica porque dice que es una pedagogía casi sectaria. Él incluso habla de estos expertos de la educación, los llama la secta pedagógica, porque dice que primero no admiten que su sistema sea puesto a prueba. No admiten que su sistema sea puesto a prueba para ver los resultados. Y dice que por eso la actual pedagogía no es una ciencia. O sea, porque una ciencia tú requerirías ver, a ver ya, estas son tus estrategias, a ver qué resultados tenemos, ¿no? Con esas estrategias que has aplicado. Y otra es lo que ya hablábamos anteriormente, la tolerancia represiva, ¿no? Digamos, usan mucho la falacia ad hominem. Usan mucho la falacia ad hominem. De hecho, en la introducción del libro, en las primeras páginas, dice que a él lo han llamado de todo, pues, ¿no? Lo han llamado frustrado, que no sé cuánto, pero no digamos, van a atacar el argumento de lo que él está sosteniendo. Sobre este punto de no reinventar la rueda, ¿no? Se me viene a la mente también un poco el método japonés, o al menos lo que nosotros hemos conocido como el método japonés de, ¿cómo se dice? Imitar, ¿no? Y después mejorar, ¿no? O sea, primero hacer las cosas así tal cual se hacen y después sobre esa base ya se puede pensar en, ¿no? Y claro, o sea, cuando Japón empezó a occidentalizarse, muchas de las instituciones, muchas de las tecnologías, prácticamente las aprendieron jóvenes japoneses en universidades europeas, ¿no? O de Estados Unidos, y fueron primero, incluso me acuerdo ver un documental donde estaban las libretas de algunos de estos jóvenes, donde graficaban y dibujaban al mínimo detalle todos los aspectos y todos los detalles de la tecnología, ¿no? Que terminaron pues adoptando. Entonces ahí viene el tema de la disciplina, ¿no? De saber aprender, incluso usar mucho de la memoria para asimilar un conocimiento que tal vez no sea un proceso que nos genere pues un gran regocijo, un gran placer, pero es parte justamente del proceso de aprendizaje, ¿no? Y creo que de alguna manera eso, bueno, no sé, me parece que podría haber explicado el hecho del salto tecnológico tan rápido que hizo esta nación, ¿no? Porque prácticamente estamos hablando que en el siglo XIX, corríjame si me equivoco, comienzo del siglo XIX, esta nación era casi feudal, ¿no? Ya después cuando empezó a occidentalizarse con el régimen Meiji, creo que era, empieza justamente una transformación en pocos años de esa nación, ¿no? Entonces, creo que de alguna manera es, como bien han señalado, son ejemplos que nos da la realidad, que nos da la historia, ¿no? De que hay principios que no se cambian, ¿no? Como bien dijo José Andrés, hay cosas antropológicas, hay aspectos antropológicos que van más allá incluso
de las modas culturales, ¿no? Porque ya son parte justamente de nuestro ser, ¿no? O sea, por más que se pueda vender muy bien una idea, al fin y al cabo lo que demuestra ser efectivo es, digamos, un método que algunos le podrían llamar tradicional o un método anticuado, pero al fin y al cabo, pues es lo que ha demostrado tener resultados, ¿no? Y está también un sesgo, ya que, dado que han hablado de las falacias, el sesgo de pensar que lo nuevo es mejor siempre, y no es tanto así, ¿no? O sea, el hecho de proponer cosas nuevas sin ninguna base, sin ningún sustento, y simplemente porque vende bien la idea o suena bonito, como señalan, eh, no garantiza que tenga efectividad, ¿no? Más bien por el contrario, es prácticamente una suerte de postulado o de propuesta que no tiene una base científica, ¿no? Por ejemplo, no sé si qué tan, digamos, qué tan científico o qué tanta base haya para esto que proponen los pedagogos, ¿no? Los pedagogos de la posmodernidad, ¿no? No sé si han escuchado de algún estudio científico bueno, porque si lo proponen, se supone que de alguna manera alguna base deben tener, ¿no? Alguna especie de experimentación, ¿no? Para proponer esta serie porque no se puede proponer simplemente es irresponsable. De hecho, es como si un médico propusiera una medicina sin haberla probado antes, ¿no? Entonces, tiene que haber pues una experimentación, no solamente una, sino muchas, para que haya pues una suerte de, digamos, prueba de que realmente esto tiene efecto y mucho mejor aún que realmente forma al individuo, ¿no? Entonces, bueno, ese también es el otro tema, la posmodernidad, ¿no? El relativismo llega a tal punto de que probablemente incluso el hecho de presentar pruebas lo tomen como algo relativo, ¿no? Como decir, no, pero ¿por qué yo tengo que seguir este método si realmente yo tengo mi propio método, ¿no? El típico individualismo, pero en el sentido de que yo propongo lo que se me ocurre, ¿no? Entonces, ¿qué tanto se ha, por decirlo así, demostrado o qué tanto se ha probado en el ámbito de la ciencia? Me refiero con papers, con método científico, eh, el método que proponen los postmodernos. Doctor, ¿sabe si ha habido alguna suerte no necesariamente de prueba, pero de intento de demostrar esto? Mira, como dijo el profesor Moreno, la educación no es una ciencia, aunque esa afirmación también es bastante polémica, ¿no? Porque en el ámbito de la educación, de los que hacen educación matemática, ellos consideran bajo su perspectiva y bajo su, digamos, visión, que sí es una ciencia social. Entonces, desde la perspectiva de un científico, de un matemático, de un físico, de un químico, donde se tiene, por lo menos en la ciencia, resultados tangibles, leyes universales, teoremas en el caso de los matemáticos, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el resultado científico concreto que tiene la educación matemática, por ejemplo, en este momento para ser llamado ciencia? Entonces, en sus estudios que ellos desarrollan, ya yendo a la pregunta que me está diciendo Denis, tienen un problema, digamos, varios problemas en realidad. Uno de ellos es que es una disciplina que está relativamente reciente. Es más o menos empezó por los años 50, 60, ¿no? O sea, es una disciplina reciente y por lo tanto no tienen una doctrina única, no tienen todavía un marco teórico único, uniforme, como sí tienen las demás ciencias, pues, ¿no? La economía incluso, la matemática, la física, la química, la biología, tienen un cuerpo teórico universal. La educación no lo tiene. La educación hay escuelas distintas, ¿no? Hay la escuela mexicana, la escuela española con la francesa, en Canadá otra escuela, norteamericanos tienen otra visión, más psicologista, etcétera, etcétera. O sea, no hay un marco teórico porque ellos dicen, bueno, somos una ciencia social. Entonces,
no se le puede pedir resultados así que nos indiquen, por decir un ejemplo que me gustaría algún momento ver de parte de ellos, cuál es el avance en aprendizaje efectivo, cuál es la metodología que ellos están, digamos, implementando bajo la visión posmoderna, y que me muestren cuál es realmente el aporte, ¿no? Y realmente no, hasta este momento no existe un aporte real, porque sucede que la educación, así como también lo ven ellos, ¿no? Es bastante, no solamente son los contenidos, sino también la situación socioeconómica del estudiante, la parte, digamos, cultural del estudiante, o sea, una serie de variables que van cambiando, no solamente de país en país, sino de región en región, de pueblo en pueblo. Entonces, ante una situación tan compleja así, cualquier metodología de enseñanza que se pueda implementar y se pueda publicar incluso en las revistas, es solamente un ejemplo, un caso muy particular, ¿no? No hay leyes generales, no hay un método que me diga, ¿sabe qué? Hemos descubierto nosotros que para enseñar logaritmos, este es el método más óptimo para cualquier ser humano. No existe hasta este momento nada de eso. Lo que sí existe son experiencias de aprendizaje en una sala específica, en un centro educativo específico, en un año específico, en un país específico, que solamente sus resultados son válidos para ese momento específico y ese lugar. Ni siquiera esos mismos resultados son válidos si yo cambio los alumnos, por ejemplo, estando en el mismo lugar, en el mismo centro educativo, en el mismo país, todo, pero, o sea, y muchas veces esas investigaciones demoran años, ¿eh? Yo me he sorprendido cuando he preguntado, ¿no? En un lugar específico, en una sala, con unos profesores, 2, 3 años para sacar una tesis en educación matemática, ¿no? Y sacan unos resultados porque hay un marco teórico, hay una parte de estadística que usan, ¿no? Y sacan unos resultados. Pero usted le pregunta, ¿y qué pasa si son 3 años para hacer una investigación para una cosa muy puntual, con unas conclusiones? Y le digo, ¿y qué pasa si usted puede, estas conclusiones se puede también afirmar para el grupo que viene el siguiente año, en el mismo lugar? Y no, porque son otras personas las que llegan, ¿no? Otros niños, otros profesores, otra forma de, entonces, no tiene ni siquiera una validez práctica, ¿no? Digamos, desarrollar una investigación así. Pero, bueno, ese es el trabajo que hasta este momento están haciendo, y yo lo respeto mucho, sé que es su trabajo también, que tiene su tiempo, que digamos, y estudio y todo, pero lo que yo cuestiono modestamente es que no hay un avance efectivo en la solución del aprendizaje de la matemática hasta este momento, ¿no? Y yo creo que no lo va a haber por mucho tiempo hasta que se matematice la educación, y eso pues todavía no estamos ni a nadie se le ha ocurrido hacer una cosa así todavía en educación. Todavía están en un momento en donde se están explayando, reflexionando. La mayoría de cosas es pura reflexión en educación, ¿no? Entonces, ahora yo quería puntualizar una cosa antes que se me olvide, de lo que estábamos comentando anteriormente, ¿no? Se dice de que también este sistema de la pedagogía fomenta el espíritu crítico, ¿no es cierto? Y ya el profesor Moreno ha dicho, ¿no? De que qué espíritu crítico si el alumno se le dice que tiene que ser innovador, tiene que ser creativo, pero ojalá que no sepa, que tengan menos conocimiento, ¿no? O sea, que ellos crean, que generen su conocimiento y que sean creativos, sin un engaño, ¿no? Pero el tema era lo siguiente, ¿no? ¿Cuál era el tema? Lo siguiente, dentro de la pedagogía, en este momento, digamos, programas ya establecidos para hacer currículos, por ejemplo, para hablar de evaluación en la disciplina, ¿no? Está todo estructurado.
donde el futuro profesor tiene que guiarse estrictamente de todo ese mecanismo que ya le están colocando, ¿no? Hay varias maneras de evaluar, está todo escrito ya. Entonces, y en muchas de esas, digamos, estudios que ellos hacen y programas y teorías que inventan, no permiten el espíritu crítico. O sea, que uno les diga, ¿sabe qué? Lo que usted está diciendo para evaluar en matemática, por ejemplo, está usted equivocado, no es así. O sea, y uno, con argumentos, ¿no? Yo le puedo dar un ejemplo concreto, por ejemplo, si uno quiere evaluar por competencias, que es una de las modas que hay en este momento en la educación, ¿no? Entonces, la competencia, por decir, en la matemática, en calcular, por ejemplo, la pendiente de una recta, por ejemplo. Entonces dicen ya, el pedagogo dice, yo quiero evaluar la competencia de que el chico pueda calcular la pendiente de una recta, entonces la evaluación va a constituir en hacer una pregunta, ¿no? Le doy 2 puntos y que me calcule la pendiente. Si el alumno ya recuerda la fórmula y lo calcula ahí, ya sabe calcular la pendiente y si no, no. Entonces, eso de acuerdo a los estándares de cómo ellos tienen en su teoría de la evaluación, ¿no es cierto? Que cumple. Y yo le digo, pregúntele esa misma cosa al siguiente día o a la semana y ni se acuerda de nada, porque el chico, ¿no? Ese es por un lado. Por otro lado, yo le digo, el hecho de que calculen la pendiente, si él no sabe lo que es la pendiente, de lo que está calculando, ¿no? Eso no lo contempla las teorías de educación. No lo contemplan, porque ya preguntarle el concepto, la parte conceptual de lo que él está haciendo, ahí pues se cae toda su teoría. ¿Por qué? Porque esa es la parte más compleja para evaluar, ¿no? Y para que el chico entienda, conozca, entonces queda, o sea, en la sala de clase pues un resultado totalmente reprobatorio y ellos no le, digamos, ellos quieren buenos resultados en términos de notas. Y en términos de notas, entonces la mecanización es bien efectiva para eso, ¿no? Y basta que yo le pregunte, calcúleme la pendiente con 2 puntos, listo, suficiente. No le interesa que de aquí a 2 o 3 días ni se acuerde de lo que es la pendiente, porque ni siquiera conceptualmente saben lo que es. Entonces, y no admiten que uno le rebata, por ejemplo. El profesor o el futuro profesor tiene que seguir las pautas de la teoría de evaluación o de currículum, de las cosas que ellos ya han establecido así. Así se manejan en educación, para todo, ellos ya tienen ya está estudiado por tal persona que hizo ese proceso y lo siguen. Entonces, ¿dónde está el espíritu crítico? Ni los profesores tienen espíritu crítico. Entonces, está todo, hay hasta cosas que uno podría cuestionar ahí, pero no admiten para nada, ¿no? O sea, para ellos, la motivación es otro de los temas que también ellos lo cogen con bastante fuerza, porque ahí lo centran en el profesor que tiene que ser un motivador, ¿no? Y como dice el profesor Moreno, o sea, la vida, o sea, uno no va a la escuela porque quizás ame el conocimiento, es obligación. Y muchas cosas en la vida nosotros tenemos que aprender a tener primero deberes para después tener derechos, ¿no es cierto? Entonces, desafortunadamente, aquí al joven se le dice, son sus derechos los que tienes que reclamar. Hay que ser rebelde, como dicen por ahí, ¿no? Hay que rebelde y están luchando por sus derechos, pero tomen un chico de esos y pregúntenle, ¿cuál es el fundamento de su rebeldía? ¿Cuál es el fundamento ideológico? ¿Cuál es la razón? Y todo. Tienen que leer y estudiar para fundamentar. No han leído nada. Simplemente se han dejado llevar de otras personas. Son manipulables, justamente como ustedes mismos dijeron. Son manipulables. Porque realmente ni siquiera el espíritu crítico lo forman con esa metodología, ¿no? Con esos métodos. Así que no está todavía la educación matemática, a mi juicio, está todavía empezando, ¿no? Si es joven también, está recién, no se puede comparar con la ciencia matemática,
las otras ciencias llevan miles de años, ¿no? Pero el problema es que sí están siendo muy influyentes, a pesar de ser jóvenes, muy influyentes hoy día, sobre todo por todo esto que estamos viviendo, pues, ¿no? Una globalización, los medios de comunicación hoy día son muy influyentes y sus investigaciones están al mismo nivel de cualquier científico en este momento en las universidades, ¿ah? Igual, o sea, usted puede hacer carrera académica, llegar a ser un profesor muy importante en esa área y sin haber aportado nada significativo a la educación. Eso es lo que yo he cuestionado, y cuando lo he dicho, cuando me han invitado en alguna oportunidad a los eventos de educación, nadie me ha podido rebatir lo que yo les digo. Lo que yo les digo. O sea, cuando ellos me dicen, por ejemplo, para evaluar hay que hacer esto, para hacer un instrumento de evaluación le llaman, hay que preguntar de esta forma. Se preocupan en el verbo, se preocupan en la redacción, se preocupan en cosas, ¿no? Y yo le digo, ya, perfecto, hagamos una evaluación así, pero yo también quiero saber si ese conocimiento realmente va a quedar en el alumno, ¿no? ¿Y qué sucede? Que a la semana, al fin de mes, el alumno no se acuerda nada. Entonces, ¿de qué vale que el conocimiento quede solamente por el instante de la evaluación y ahí desaparece el cerebro del niño? Entonces yo le digo, es porque nunca lo aprendió bien, porque nunca estudió como debe estudiar, sino lo hizo solamente por la nota, para probar, para pasar. Y el profesor evalúa así para que tenga a sus alumnos aprobados la mayoría y sea considerado buen profesor y conserve su trabajo, porque si el profesor realmente evaluara como debe evaluar, yo creo que ese profesor perdería su trabajo, porque sucede que en matemática, por ejemplo, que uno quiere de que el curso sirva como una forma de mejorar nuestro razonamiento, nuestra toma de decisiones, y que nos conecte con la realidad, con la sociedad. Necesitamos hacerlo pensar al alumno, ¿no? Razonar, pensar. O sea, cuando uno hace un curso de geometría, por ejemplo, no está pensando que uno va a aplicar eso en la vida diaria. O sea, como los pedagogos también ponen eso, ¿no? Y ojalá que hay que contextualizarlo y que vaya a la vida diaria. Pues en la vida diaria usted necesita 4 operaciones. En las vidas diarias necesita saber la situación, cómo va a manejar el banco, las finanzas personales y nada más. Entonces, pero ¿para qué se le enseña el resto? Porque ese conocimiento estructurado que ya hemos tenido de siglos, que hemos estructurado los seres humanos, nos ayuda a mejorar nuestro intelecto. Y para mejorar nuestro intelecto hay que hacer ejercicio mental y estudiar y razonar. Y eso es complicado, totalmente complicado, porque nosotros los humanos tenemos miren, desde que los seres humanos hemos hecho nuestra sociedad, tenemos un libre pensamiento. Y prácticamente en todas las demás áreas hay ese libre pensamiento. O sea, hay, digamos, formas de opinar, de decir, incluso de inferir cosas, pero nuestro cerebro no está, digamos, estructurado para seguir una línea de pensamiento uniforme y único. Y ahí está el problema, ¿no? Por eso que los chicos siempre cometen los mismos errores en todas las épocas y en todos los países, porque está pensando en lo que a él le parece que debe ser así la operación. No en la regla exacta como el profesor le enseñó, sino en lo que a él le parece. Entonces, disciplinadamente, a pensar así de manera estructurada, razonada y todo eso que da el curso de matemática, si no hay disciplina en el alumno, o sea, eso no va a suceder. Entonces, si yo quiero evaluar un contenido de aprendizaje, pensando en formar una persona con esa capacidad de razonamiento, tengo que enfrentarlo a problemas distintos de lo que yo hice en clase. O sea, con los argumentos teóricos de la clase, obviamente, pero enfrentarlo a una cosa que él lo haga pensar y razonar. Si eso se implantara en la educación, ¿cómo quedarían las evaluaciones en las salas de clase cuando el chico no quiere estudiar, nunca llega a su casa, bota los cuadernos? Quedaría pues un desastre las evaluaciones. Entonces eso
el profesor perdería su trabajo, se reclamarían los papás, el director del liceo, todos reclamarían, y digamos, en cambio, adiestrar, mecanizar, ¿no? Eso trae mejores resultados. Y eso es lo que hoy día se hace con esta educación, pues, ¿no? Adiestrar, mecanizar a los estudiantes, y ahí no importa que se olviden, contarle que tengan mi nota, que supieron calcular, listo, aunque no sepan qué cálculo hicieron, no importa eso, contarle tener las notas. Entonces ahí estamos todos contentos, el alumno se da contento, el padre de familia contento, el director del colegio contento, yo soy el gran profesor y listo, y engañamos, pues, ¿no? Es complicado enseñar matemáticas, muy complicado en la visión que yo le estoy contando. O sea, ¿por qué? Porque esta cuestión de que el alumno aprenda en sí es una experiencia personal. El profesor solamente cumple un rol, una parte, le puede facilitar la comprensión, el entendimiento, le puede dar 1000 consejos, pero eso no es suficiente para interiorizar el conocimiento. No es suficiente que se entienda, que se comprenda, que se lea como si fuera un diario. No es suficiente. Yo me entero nomás, pero si yo realmente lo quiero aprender, de verdad, tengo que estar en mi casa, tengo que estar con los libros y con lápiz y papel, hacer los ejercicios, razonar los problemas e ir aprendiendo de esa manera. Con el contacto con el conocimiento, lo interiorizamos. Y esa variable y esa actitud del alumno de aprender ya en su casa, de hacer esa disciplina, no lo maneja el profesor. El profesor no maneja ninguna de esas variables, ni siquiera con sus propios hijos. Lo puede manejar, que viven juntos a veces, ¿eh? No lo maneja. O sea, no puede estar detrás de cada uno de sus estudiantes, ¿no? Uno por uno, fiscalizándole a qué hora hace la tarea, a qué hora va a aprender, a qué hora va a resolver el ejercicio. No, no puede. Y mientras esa variable el profesor no lo maneje, no lo va a manejar nunca, obviamente, el problema de enseñanza-aprendizaje no tiene solución. No hay solución. Ya, esa es la conclusión que quería llegar. Nosotros los maestros hacemos solamente un rol, cumplimos un rol, nada más que eso podemos hacer. Bueno. Reyles. Cuando el profesor Ricardo Moreno habla de estos, digamos, gurús de la pedagogía a los que se refiere como la secta pedagógica, dice que en una parte del libro, casi al principio, porque solo he leído las primeras páginas, ellos abandonan pronto las aulas y que luego ya, digamos, desde escritorios es que dictaminan las normativas, ¿no? de los preceptos que deben seguirse en la educación. Yo quisiera preguntar al doctor, ¿a qué se debería esto? ¿Cuál sería el interés? ¿O es solamente, digamos, un interés si hay, digamos, algún interés económico que digamos, premie a las personas que desde los escritorios dictan esas corrientes pedagógicas? Porque también cita el doctor Ricardo Moreno a algunos de ellos, incluso sus textos, y luego los refuta en el libro. También habla de un experto de estos en la pedagogía que después no aplica quizá los mismos preceptos con su hijo, en el libro lo dice. Y también, digamos, critica algunas ideas que a su parecer, del profesor Ricardo Moreno, son recurrentes. Eso de que los niños no tienen la culpa de nada, ¿no? Por ejemplo, es una de las teorías que refuta el profesor Moreno. Y yo quisiera preguntar al profesor Steven qué observaciones tiene a este respecto. O sea, ¿cuál es la motivación de estos grupos de expertos que al final parece que no aplican lo mismo que recomiendan y quizá ni siquiera lo aplican en sus propios hogares? Mira, Redley, lo que pasa
lo que está sucediendo sucede en todos los países. Ya, nosotros sabemos de que digamos, los países están gobernados con personas que están marcadas dentro de una cierta ideología política, y ideología política tiene un paraguas filosófico que en este momento es el postmodernismo que está influyendo en la mayoría de lugares, ¿no? Entonces, y la educación dentro digamos, del Estado, de los gobiernos, es un tema político también, ¿no es cierto? Entonces, el ministro es político, los subsecretarios, todo el aparataje político. Cuando tú vas más abajo a ver quiénes hacen los programas de estudio, por ejemplo, ¿no? Quienes establecen estas normas y estas cosas que ya el profesor que está en la sala de clase tiene que obedecer, e incluso en las universidades hay que formar a los futuros profesores con esa visión, son agentes políticos. Entonces, los agentes políticos que llegan para poder estructurar estos programas y todo, como bien has dicho, son de escritorio. ¿Por qué? Porque sucede de que estamos en un momento de la historia que valoramos y respetamos mucho a las personas que tienen más estudios académicos, ¿no? Eso es una cuestión cultural universal en este momento. Entonces, si una persona que está dentro de la educación quiere lograr no ser un profesor de aula, sino quiere ser tener un cargo académico, político incluso, ¿no? Tiene que empezar a estudiar sus posgrados de educación, magíster, doctorado, ¿no? Después administración pública. Esas personas, y muchas veces jóvenes, ¿ah? No son ni siquiera de 30 años, ya logran todo, y si están instalados en un partido político de gobierno, entonces son contratados como asesores, ¿no? Como asesores y el aparataje de gente que decide y hacen los programas de estudio, cómo se evalúa todo. Y son jóvenes que no tienen la experiencia, que no tiene un profesor de sala de clase. Entonces, yo te lo digo porque he estado yo presente en situaciones así, donde, claro, los profesores de salas de clase son los que reclaman y dicen, ¿no? ¿No? Ese es en todos los países, ¿no? Cuando ve a un joven, claro, porque el joven lo ponen ahí digamos, lo dicen experto, así entre comillas, ¿no? En currículum, por ejemplo, que les da un curso. ¿Por qué? Porque tiene doctorado, pues, ¿no? Y ha publicado cosas de currículo y todo eso, entonces, sin haber hecho clases en salas de clase, nada de eso, ¿no? Sin tener la experiencia misma entonces, ¿y cuál es la situación hoy día? Miren, como todo esto tiene que estar validado, los programas, los currículos, tienen que estar validados incluso por los mismos profesores, ¿ah? Entonces, lo que hacen los ministerios es ellos establecer todo y después llamar a los profesores para la validación. Y claro, pues en una tarde quieren validar algo que los profesores ni siquiera lo han leído, y usted firma nomás la asistencia y ya está validando. Entonces, eso, o sea, en todos los países, en Perú, en Chile, donde sea, es así, ¿no? Porque la manera como se gobierna la educación, pues cómo se establece la educación en los países, ¿no? México debe ser igual, me imagino, igual. Entonces, el reclamo de los maestros es que tiene que ser alguien que conozca la experiencia, que esté incluso en las mismas regiones, que sepa cómo es una educación rural, por ejemplo, que no puede ser tan igual como la que está en la ciudad, esas diferencias. La gente que está más arriba no lo conoce porque se establecen pues esos cargos, primero por formación académica, después por política, y gente que no tiene experiencia, y ese es un gran problema. Ni siquiera, miren, son tomados en cuenta los académicos que se dedican a la educación matemática, ni siquiera ellos, tampoco tienen peso, ¿eh? Tampoco. Y si de ahí sale alguien para los ministerios y todo, puede ser alguien, pero que tenga un perfil político igual, ¿no? Entonces, eso, y por eso que yo en algunas entrevistas que he dado, yo creo y he manifestado que para mí, bajo mi criterio,
la educación no debería estar en manos de la política. La educación tendría que ser con académicos, con gente como lo manejan, por ejemplo, en Estados Unidos la ciencia. Hay una agencia nacional de ciencia, independiente del presidente que esté, ellos manejan la ciencia. Así debería ser la educación, netamente académica, independiente del poder político, porque ¿qué es lo que sucede? Que dependiendo del poder político, cada 5 años o 4 años va cambiando también los programas y va cambiando la orientación en educación, y el profesor tiene que estar cambiando de acuerdo a la orientación que le da el gobierno de turno, y eso pues no le da una estabilidad a la educación. Todos nosotros sabemos que los productos de la educación se ven a largo plazo o a mediano plazo, no se ven en el momento, ¿no? Entonces yo siempre he defendido esto, le he dicho a estos señores pedagogos: usted no gana nada evaluando ahora, usted tiene que ver a este joven, después que termine su enseñanza media, qué ciudadano es, qué cosa está desarrollando para su sociedad. Ahí recién ve el producto de su formación. Entonces, pero esa visión no hay, pues, porque esa es una visión académica. Ellos, como son políticos, quieren una cosa que sea dentro de los 5 años que ellos están gobernando, ¿no? Que tengan resultados así. Entonces, y bueno, y es lamentable porque pase eso, ¿no? Pero eso es lo que sucede, Redis, con respecto a por qué hay pedagogos de escritorio, y eso es en todos los países, ¿sabes? Este aspecto y origen político, por decirlo, bueno, que muy claramente lo señaló el doctor, realmente nos ayuda a entender muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que tenga tanto peso, ¿no? Este tipo de ideas que vemos que claramente no se fundamentan en la ciencia, ¿no? Sino que más bien tienen una suerte de peso, porque justamente los que imparten esta visión, este enfoque, están en cargos políticos, ¿no? Ahora, la pregunta es, o al menos algo que se me viene a la mente es, ¿en qué momento esta posmodernidad comenzó a tener tanto peso político? Porque vemos que de ahí es que ya empieza a derivar en que prácticamente la mayoría de colegios o escuelas siguen ese enfoque, ¿no? O sea, sí, bueno, ya nos comentó que el origen se puede remontar mucho, mucho atrás, ¿no? Con ideas como idealistas, ¿no? Como el idealismo de la filosofía idealista alemana, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Eh, pero, bueno, se me viene a la mente, ¿no? ¿En qué momento es que surgió este gran peso político que me parece innegable, ¿no? Porque prácticamente estos puntos que comentaron sobre que tú tienes que ser innovador, tú tienes que ser rebelde, etcétera, sin ninguna base, digamos, fuerte o sin ninguna base importante, eh, es algo que lo vemos prácticamente en todo lugar, ¿no? O sea, a mí se me viene a la mente en qué escuela o en qué universidad no se está implementando eso, ¿no? Entonces, es claro el aspecto, la predominancia que tienen estas ideas. Me refiero desde el punto de vista institucional, porque como bien comentan los mismos maestros, muchos maestros se dan cuenta que, porque son ellos los que al fin y al cabo, pues, están enseñando, están, como se dice, en el terreno, ¿no? En la cancha, como se dice, ¿no? Se dan cuenta de muchas inconsistencias, ¿no? Eh, Incluso hemos visto también una suerte en los materiales audiovisuales, en las series, en las películas, una serie de parodia a esto, ¿no? Porque es tan, ¿cómo decirlo?, ridículo en algunas ocasiones que se presta para eso, pues, ¿no? Justo me acuerdo de una serie, no me acuerdo el nombre, pero era de un psicoanalista que su hijo era un desastre total, no trabajaba, no estudiaba, no era un rebelde sin causa y demás, ¿no? Entonces, claro, la parodia era que, claro, se supone que de un psicoanalista que se supone que es
una persona que va a formar a su hijo para que salga adelante con todas las teorías psicológicas. Resulta que no, que no tenía ningún futuro el chico, ¿no? Entonces, claro, era una parodia justamente a todo esto de la psicología, que claro, también es llevarlo al extremo como toda parodia, ¿no? Entonces, ¿en qué momento surgió ese gran peso que actualmente tiene la posmodernidad eh, prácticamente en la agenda política de la mayoría de países, doctor? Mira, cada país se ha comportado de distinta manera, ¿no? En el caso de Perú, prácticamente desde su independencia, ¿no? Y la influencia digamos, de estas corrientes idealistas viene desde los procesos de nuestra independencia, de la inserción de ciertas cosas históricas que nos han alejado, digamos, en este caso del Imperio Español, de Europa, nos han alejado y nos han acercado a nuestras raíces autóctonas, nuestras raíces que América Latina hay, y Perú obviamente tiene raíces fuertes eh, y que marcó un hecho, digamos, una suerte de indigenismo que fueron propulsados por muchos personajes de nuestra historia, pues, desde la independencia hacia adelante, el siglo XX incluso igual, o sea, tenemos esa influencia eh, y que ha marcado hasta el día de hoy, pues, ¿no? Hasta el día de hoy. Claro que ya en estas últimas décadas con el tema de la globalización ya hemos digamos, adoptado también otras, las corrientes europeas y todo, pero el fondo es el mismo, el fondo es el mismo. Todo está en nuestra historia, ¿no? Lamentablemente eso ha pasado, ¿no? No ha llegado a nosotros fuertemente el positivismo lógico, por ejemplo, que abogaba un poco para una ciencia más universal, y nosotros nos hemos quedado en ser nosotros nuestros propios, digamos, escultores de nuestro propio conocimiento, porque nos han indicado que provenimos de una civilización muy avanzada, ¿no? Entonces, que tenían conocimiento que Occidente no tenía, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso ha influenciado, todas esas cosas han influenciado. Yo lamento bastante, pero bueno, ¿qué se va a hacer, no? Ya está ya compenetrado completamente, ¿no? Así que, no sé, yo quería más bien mencionar un poco que lo que se habló sobre los temas computacionales, las TIC, ¿no? Las tecnologías de información y comunicación que también se han insertado en la educación como un elemento positivo para el aprendizaje, ¿no? Entonces yo vuelvo siempre, miren, al aspecto antropológico. Yo, no sé, pues como matemático humanista, fundamento muchas de las cosas que pienso con respecto al ser humano, a cómo se ha ido desarrollando el ser humano, ¿no? Entonces, para los seres humanos es bastante nuevo para nosotros aprender a través de tecnología. La tecnología es prácticamente del siglo XXI, la tecnología en la educación, ¿no? Tenemos muy poco tiempo, ¿no? Que nosotros con esta tecnología estamos disociándonos de la realidad del conocimiento para dar paso a las pantallas, ¿no? Que nos han facilitado por lo menos la comprensión de ciertas cosas. Pero yo creo que una de las razones por la cual se evidencia poco aprendizaje de los conocimientos en general de la población es justamente por el uso de estas tecnologías. Y lo fundamento de manera antropológica porque nosotros llevamos miles de años aprendiendo y conociendo en terreno. O sea, y en el caso de las matemáticas, desde los egipcios, los babilónicos, ellos usaban una cuña y un lápiz en una tablilla de barro, hasta el día de hoy, del siglo XXI, todo matemático tiene lápiz y papel en su oficina. Entonces, la manera en cómo nosotros tomamos contacto con el conocimiento matemático es a través de nuestras manos, a través de nosotros resolver los problemas, nosotros, y operar nosotros. Cuando eso lo dejamos a las máquinas, como está pasando hoy día,
Entonces, toda esta parte de la disciplina mental que yo hablaba hace un rato se pierde, porque justamente la máquina le está facilitando, ¿no? Primeramente el cálculo, y después le está facilitando incluso hasta la graficación de objetos, de cosas matemáticas, de tal manera que lo está haciendo visual todo ese conocimiento, y lo ha convertido en un objeto bien, muy gaseoso, muy volátil ese conocimiento. O sea, como todo lo que está en la pantalla, miren, no es solamente esto de las TIC, cuando uno lee un libro nomás en pantalla, ¿no? ¿Quién ha leído un libro de 500 páginas en pantalla? O sea, es fácil un clic y se fue el libro completo, desapareció, ¿no es cierto? Entonces, nosotros todavía no hemos, que yo sepa, ¿no?, evolucionado de tal manera de que mirando libros en pantalla sea lo mismo que coger el texto, tocarlo, mirarlo, leerlo y hojearlo. O sea, tenemos todavía ese contacto porque llevamos recién, pues, será 10.000, 7.000 años recién de civilización humana. Todo el resto, 2.000 de años, hemos tomado contacto con la naturaleza, la realidad, con nuestras propias manos. Entonces, no hemos transitado. Entonces, pero ¿qué es lo que sucede? Que esa facilidad, pues, permite la comprensión muchas veces, pero no permite la agilidad mental ni el desarrollo mental para nada, desde pequeñitos. O sea, imagínense una atrocidad que chicos que están en primero va, de primaria, segundo, ¿no?, que tienen que hacer operaciones y cosas, empezar que su cerebro funcione, le permitan usar calculadoras, por ejemplo, ¿no? Le permitan usar cosas que después el chico solamente teclea y listo, y ya. Pero pregúntenle cómo resuelve un problema de 4 operaciones de ese niño. Si él no ha entendido conceptualmente las operaciones, él no va a tener idea, va a estar preguntando al profesor, a la maestra, ¿qué operación hago? Sumo, multiplico, eso es lo que va a querer para que después vaya a la calculadora y haga el cálculo y no sepa ni lo que hizo. Eso porque no usa el cerebro, porque no, el profesor o la profesora no le explicó cuál es el significado de sumar, de multiplicar, de dividir, ¿no? Para que él lo pueda asociar a un problema concreto y así pueda agilizar su mente. No agiliza para nada. O sea, después va creciendo y después un gráfico de cualquier función así también lo mete a la máquina y la máquina pues lo dibuja por él y lo mueve, le da vuelta a todo, y eso lo hace hasta un niño después de 10 años, de 8 años, cualquiera puede hacer eso. Pero la imaginación que es necesario, ¿no? Incluso hasta la parte motora, ¿no?, que uno hace cuando hace un dibujo en papel, ¿no?, que hay que imaginárselo cómo es para hacerlo en el papel, hasta la parte motora, el orden, las reglas que uno usa, todo ese proceso que es formativo se pierde. Totalmente, se pierde. Entonces, el chico después, miren cómo escribe, no va a poder ni siquiera plantear una idea. Claro, porque él ni siquiera se lo imaginó solo, lo puso a la máquina y la máquina le dio el dibujo y listo. Entonces eso es perjudicial completamente. O sea, eso de ahí yo creo que no ayuda para nada, que el alumno adquiera digamos, la formación cerebral que da la matemática, ¿no? Eso, afortunadamente, ya en estos últimos años he visto que ya hay estudios que han salido y están prohibiendo. Hoy día hay países que ya están prohibiendo, después que ellos han sido los propulsores de que eso se inserte en los programas educativos, ¿no?, bajo esta línea postmoderna. Pero y hay países desarrollados que se han dado cuenta que el chico, pues así, no desarrolla ninguna capacidad y habilidad, o sea, y están prohibiendo hoy día, ¿no? Y eso, mira, para terminar, qué casualidad que las personas que desarrollan estos programas, la gente que está a nivel, digamos, de ejecutivos de alto nivel de estas tecnologías,
no ponen a sus hijos a escuelas que usen tecnología. Qué casualidad, ¿no? Pero sí para el resto. ¿Por qué? Porque detrás de eso está el bendito, la economía, pues, ¿no? La economía, el dinero, el negocio que hay detrás de eso. Imagínense la venta de calculadoras, de graficadoras, de programas, ¿no? Para el resto ya pues que el cerebro se quede sin ejercicio, pero para mis hijos no. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que sucede. Eso es lo que sucede actualmente. Entonces, pero afortunadamente ya hay algunos estudios que están abriendo los ojos. Ojalá que los profesores mismos también se den cuenta, porque yo también veo que los mismos profesores apoyan los usos de las TIC, están contentos de ellos, también le está pasando igual, ¿ah? Igual. O sea, un profesor que en su momento pudo calcular, por ejemplo, integrales, por decir, ya en la enseñanza universitaria, y llega un momento en que se entusiasma con la tecnología y ya en sus clases trata de utilizar estas nuevas herramientas y le dice al alumno, ya usted ya no calcula integrales, usted vaya al programa, el programa le calcula, vaya al graficador, y muchos profesores de matemáticas le dicen eso de calcular a mano es del pasado, ¿no? Hoy día estamos en la época en donde la máquina, digamos, les puede hacer todo. Entonces, esos profesores hablan así porque ellos ya pasaron por lo anterior, pues, ¿no? Pero si ellos también no, digamos, no vuelven a ejercitarse a diario, ¿ya? Igual se van a olvidar de integrar, igual se van a quedar obsoletos, igual. O sea, y yo, por ejemplo, en mis clases ni siquiera un calculador, nada. O sea, trato, aunque sea incluso una operación de multiplicación, de división, qué sé yo, en la pizarra y que los alumnos me vean haciendo la matemática. Es la manera de aprender. Así es ¿Por qué lo hago? No solamente por los alumnos, para que ellos vean cómo se hace matemáticas, sino por mí. También por mí, porque si yo me acostumbro digamos, a tablas de integrales, no sé, pues a que vayan a un programa para que le haga todos los cálculos, y si yo me acostumbro a eso, yo también de ahí 2, 3 años, 4 años, ya también no voy a saber ni integrar, porque ese conocimiento se va a perder. Entonces, la manera de que el conocimiento quede es usando el conocimiento, ¿no? Entonces, ¿cómo lo uso? Con lápiz y papel, pues tengo que estar a ritmo, como lo hace cualquier deportista igual. Pues yo le digo a los jóvenes, imagínense, futbolista, no practica, y se sienta a mirar partido de fútbol toda la tarde y ya cree que con eso va a jugar fútbol. No, pues, entonces, igual acá, yo les hago mi clase, ustedes están sentados al frente, en su living de su sala, están con la pantalla de televisión, se entiende la clase, todo está bien, pero eso no significa que ustedes están aprendiendo, porque ese hecho tienen que ustedes ir a jugar a la cancha, practicar en la cancha. ¿Y eso qué significa? Que vayan de acá a su casa con su lápiz, su papel, su cuaderno y empezar a resolver los problemas, los ejercicios y ir entendiendo, ir asimilando estas cosas, disciplina de trabajo. No existe una cosa de que uno aprenda la matemática de un día a otro, ni 2 días, no. Requiere disciplina de todos los meses, clase por clase. Y eso es lo que los jóvenes no hacen, porque de pequeñito pues se les ha dicho que son muy inteligentes, que hay que enseñarles fácil, lúdico y todo demás, ¿no? Entonces esas cosas yo creo que se le está engañando a los niños, ¿no? Bueno. Carlos. Sí, gracias. Bueno, en lo que llevo escuchando, me pareció, quería como retomar algunos temas de cómo cuando se da clases tenemos una variedad también de alumnos que tienen diferente desarrollo, ¿no? Desde lo que ya han aprendido hasta también sus capacidades, ¿no? Hay niños que les cuesta mucho, eso es una realidad. Hay otros que parecen esponjas, tú les dices algo y ya son muy, muy, muy buenos, ¿no? Y no significa que o les guste o se les apasione, pero
pero, o sea, tenemos esa forma tan diferente, ¿no? Creo que eso también es algo complejo, ¿no? De este tipo de cómo si se quiere enseñar matemáticas, pues también es complicado, ¿no? Y como mencionaba el doctor Steven, ¿no? O sea, ¿cómo vas a poder evaluar tus métodos si la siguiente generación puede ser diferente, ¿no? Algo que me gustó mucho ahorita de esta participación, esta última, un concepto muy interesante del ejercicio cerebral, ¿no? O sea, eso me pareció muy interesante pues hasta que tú no te, como dice el doctor, ¿no? Hasta que no te metas a la cancha a practicar, a estar en contacto, ¿no? Me parece que, porque en cierto punto considero que es interesante poder, sí, pues revisar, estar informado de las tecnologías, ¿no? O sea, está bien saber que está ahí, ¿no? Pero, o al menos en mi formación, como que siempre fue como, mira, pues, o sea, no te lo pongo, si lo quieres ya resolver ahorita, pues ya te digo cómo lo hagas, ¿no? Primero ponte a entender qué es lo que hace la computadora, ¿no? Cómo resuelve integrales, cómo resuelve los problemas. Algo bien interesante con esto del concepto de ejercicio cerebral, pues realmente fomentas tu creatividad, ¿no? Fomentas también la parte crítica, ¿no? Pero ya se ha mencionado mucho, es hasta que yo no he aprendido cosas, pues no puedo ser crítico, ¿no? Y no puedo echar a volar mi imaginación, ¿no? O al menos, bueno, desde antes puedes ser crítico, pero si no tienes fundamentos para poder sustentarlo, pues no. Entonces, me quedo mucho con este concepto de ejercicio cerebral, me gustó mucho, creo que eso es una motivante, ¿no? Para seguir aprendiendo, o sea, nosotros como profesores también seguimos aprendiendo, ¿no? Y creo que también en esta parte que le llaman, que quieren que uno motive a gente, ¿no? Creo que, o buscar las estrategias, ¿no? Pues yo creo que a veces es válido como buscar alguna forma de llamar la atención de algún tópico, ¿no? Pero pues tampoco es diario estar queriendo, dizque motivando, ¿no? Eso es algo muy desgastante que no pasa, ¿no? Porque yo creo que por justo, ¿no? Los estudiantes son muy diversos y hasta el mismo día el- puede que en la mañana estén motivados, pero ya en la tarde pues ya hicieron varias cosas que lo que menos quieren saber es algún tema, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que quería mencionar, ¿no? Ujú. Justo con lo que comentó Carlos, me acuerdo del desarrollo de la concentración, ¿no? Que cada vez me parece que la capacidad de concentración dura menos. Y bueno, no es, creo yo, una casualidad. Estamos inundados de información, ¿no? Información rápida, llamativa, breve, ¿no? Y eso va generando, pues, hábitos cognitivos, ¿no? Andrés. Voy a citar una frase. La matemática no es un deporte para espectadores. Es el título de un libro, incluso de un autor que se apellida Phillips, ¿no? Lo que decía el profesor, ¿no? O sea, hay que involucrarse, hay que ponerse las zapatillas y salir a la cancha. No es estar en el estadio viendo nada más, porque la matemática no es cuestión de transmisión. O sea, transmisión, lo que yo sé te lo paso como profesor te lo paso a usted como alumno. No es así, ¿no? La matemática es, como decía Miguel de Guzmán, no es un saber, sino es un saber hacer, ¿no? Donde el método predomina sobre el contenido, ¿no? Uno puede, cualquier tema de matemática, pero, digamos, con un proceso de pensamiento, conjeturas, ensayo y error de pruebas. Bueno, ahí hasta que uno le sale, o puede que no le sale un día, ¿no? Lo tendrá que hacer al siguiente. Y así frustrarse, porque es parte del trabajo, ¿no? Y entonces, no es nada sencillo, ¿no? Entonces, es así el tema. Con respecto a la tecnología, pues, este ciclo estoy impartiendo cálculo integral. Entonces, los alumnos tienen en su celular ya varias aplicaciones de inteligencia artificial. Entonces, este es para la parte algebraica, dicen, ¿no? Y con esto descompongo en fracciones parciales, ¿no? Ya lo tiene, ¿no? Este es para graficar y así. Entonces, pero nos quita la intuición, pues, ¿no? Eso ya lo estaban comentando. Ese ahorro
ese supuesto ahorro que nos hace la inteligencia artificial, en realidad nos está perjudicando. Bueno, más que todo las nuevas generaciones, a los alumnos que están en este momento llevando esos cursos, porque no, al final lo que quieren, como repito, saber, pero no comprender, ¿no? Entonces, se ahorran ese saber hacer. Yo quería hacer un pequeño comentario de lo que habló Carlos con respecto a las diferentes capacidades de los estudiantes que en una sala de clase hay, ¿no? Y es una realidad, digamos, que como seres humanos sabemos que no tenemos las mismas capacidades y cualidades, y en un grupo humano de niños obviamente que van a haber diferentes digamos, capacidades, ¿no? Entonces, yo quería mencionar lo siguiente, ¿no? Es complejo enseñar así, es muy complejo, ¿no? Uno tiene que ser un poco de psicólogo, uno a uno, ¿no? El hecho de que a algunos chicos les brille la idea o comprendan más rápido que otros niños es un tema que no lo sabe nadie en este momento. La neurociencia está tratando de dilucidar esa conjetura, y lo único que está diciendo la neurociencia es que el cerebro humano aprende por emociones, ¿no? Que capta por emociones, pero el hecho de que no sabe todavía por qué a algunos le brilla la idea, comprenden rápido y otros no, por más que estén ambos motivados. Entonces, es una cosa que todavía no se sabe, pero yo quiero puntualizar lo siguiente. Cuando se trata de la educación escolar, ¿no? Cuando se trata de educación escolar, no hay que olvidarse que en la parte escolar uno se está formando como un futuro ciudadano, no se está formando como un futuro matemático, ni que el chico tenga habilidad para la matemática y el otro no tenga y sea para nosotros importante eso. Yo creo que para esos niveles educativos lo importante es que los alumnos puedan tener estas habilidades blandas que también nos da el trabajo matemático. Por ejemplo, ese elemento de colaboración, que el alumno que más sabe o que entiende más, ¿no? Pueda enseñar y pueda ser, digamos, con su compañero solidario, y pueda tener esa capacidad de también de poder colaborar con él y ser empático con esa persona. Si ese niño y ese joven no demuestra esa habilidad blanda, yo creo que no estamos nosotros evaluando, digamos, para un futuro ciudadano, sino estaríamos evaluando quizás para un futuro matemático, ingeniero, qué sé yo, está bien, pero como ciudadano yo creo que nosotros tenemos que tener mucho ojo de que, al margen de que el alumno entienda rápido o no entienda, o sea, hay otras habilidades que también es necesario que uno pueda indicar y pueda, digamos, fomentar el trabajo en equipo, por ejemplo, el trabajo colaborativo, y así como este chico puede ser bueno en matemáticas, de repente puede ser todo lo contrario en historia y viceversa, ¿no? Y entre todos se colaboren y se apoyen y puedan así sacar ciudadanos, digamos, que sean empáticos, solidarios, ¿no? Entonces, eso yo creo que no hay que perder de vista de que en la educación media y primaria es formar ciudadanos, ¿no? Después ya vienen las otras habilidades ya para las carreras profesionales que podrían ser en un bachillerato, en un intermedio entre la universidad y el colegio, ¿no? Es interesante la complejidad que tiene el proceso de la educación, ¿no? Como bien comentó el doctor Steven, hay mucho por hacer. Es una ciencia que, al menos la educación matemática, que lleva, en comparación con otras ciencias, poco tiempo. Hay mucho por analizar, mucho por, obviamente, ayudados de otras ciencias. Eh, pero como también comentó el doctor, ya se están viendo algunos eh, efectos negativos que puedan tener ciertas prácticas, ¿no? Por ejemplo, lo que comentaba el doctor, que en algunos países ya directamente se está prohibiendo, por ejemplo,
el uso de tecnología en la formación temprana, porque justamente es ahí cuando se tiene que adquirir las capacidades cognitivas básicas, ¿no? Eh, entonces, bueno, entre otras cosas que también se comentaron, está ese tema del marketing de lo fácil, ¿no? De vender las cosas como si fueran prácticas, lo usas y lo tiras como, digamos, como una filosofía, ¿no? De usar y tirar, ¿no? Y eso se está viendo pues en todos los aspectos, ¿no? Por ejemplo, en tema de tecnología, se me viene a la mente también lo que son las redes sociales, ¿no? Fuera también del tema de la tecnología, de las aplicaciones matemáticas o para resolver ejercicios matemáticos o la inteligencia artificial. También las redes sociales en el aspecto del desarrollo de nosotros como seres sociales, ¿no? E incluso de habilidades que, como bien dijo el doctor Steven, tienen que ver con, incluso con la educación matemática, ¿no? El hecho de que las personas que tienen más eh, cualidades innatas, por decirlo de alguna manera, para el aprendizaje, sepan, ¿no? Cómo ayudar a otras personas que tal vez no las tengan. O sea, esa serie de formación, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que se espera de la educación, ¿no? Y bueno, ese es justamente un tema que, si les parece, lo profundizamos en la siguiente entrega, porque bueno, hoy realmente se ha ido bastante rápido el tiempo, como siempre, conversando de este tema que nos apasiona. Eh, y bueno, claro, podemos ir en la siguiente entrega profundizando justamente en el tema de la formación como ciudadano que debe tener una buena educación, ¿no? ¿Qué compone esa formación? Y por qué no también aplicar esta dinámica que hemos comenzado hoy de comentar algunos videos. Realmente ha estado muy interesante el video que hemos comentado. Y bueno, vamos a dar las palabras finales. Doctor, ¿qué tal la pasó? Bien, pues muy entretenida la conversación, y justamente con lo último que mencionabas, me estaba olvidando sobre un tema que es muy importante y transversal en todo esto del aprendizaje, ¿no? Y necesario, que es el tema de la concentración, ¿no? Cómo hemos perdido hoy día esa capacidad que se tenía antes de estar concentrado en una lectura, en cualquier cosa que nos interesaba, ¿no? Muchas veces por horas, pero hoy día ya desde las redes sociales, el TikTok, el YouTube y todo lo demás son solamente minutos, porque las personas se cansan, ya no lo ven. Desde la pedagogía también ya se dice hay que solamente 20 minutos de clase, que el niño no se puede concentrar más de 20 minutos, hay que descansar unos minutos y así. Entonces, ¿y eso a qué se debe esa falta de concentración? Bueno, el celular, ¿no? El celular y todo lo que nos invaden a nosotros de esta información instantánea que nos está haciendo perder capacidad de concentración. Y yo, para finalizar, quiero decir, nada se puede aprender seriamente si no tenemos capacidad de concentración. Si no hay concentración, mire, Newton, Leibniz, Einstein, todos los científicos que ustedes quieran, se concentraban, ojalá, no solamente un día, 2 días, unas horas, no, semanas. O sea, y con la capacidad, digamos, de inteligencia que ellos tenían para lograr lo que lograron. Y hoy día nosotros, que somos gente más normal, ¿no? Si no nos logramos concentrar, adquirir de nuevo esa capacidad, no vamos a aprender seriamente nada, ¿no? Nada, o sea, todo va a ser gaseoso, todo va a ser informativo, va a ser un montón de información uno puede tener. Ahora la inteligencia artificial, que es otro de los temas que está de moda, yo veo que ya en todos los congresos ya colocan inteligencia artificial, y la verdad que ese es un elemento que ojalá lo podamos acá también hablar en un instante, para que las personas que nos escuchan comprendan un poco de que la inteligencia artificial es simplemente un programa computacional que simula algunos comportamientos humanos, algunas acciones humanas, pero está todavía muy precariamente, ¿no? Hace cosas muy eficientes y como que también hace cosas que digamos absurdas,
por lo menos desde el punto de vista de la matemática, digamos, pueden aparecer, si uno le pregunta a la inteligencia artificial, cosas absurdas que no tienen ningún sentido, porque la matemática, primero, no piensa, y en segundo lugar, la máquina no tiene conciencia de sí. Entonces, esa es la razón por la cual esta máquina jamás va a ser como el cerebro humano, nunca, ¿no? Entonces, porque está hecho con algoritmos matemáticos, está hecho con la formalidad del conocimiento matemático, y el conocimiento matemático que está basada en sistemas formales, y que ya se ha probado que los sistemas formales no pueden dar respuesta a todas las preguntas, la matemática es incompleta, ese es un teorema que se probó en el siglo XX. Entonces, jamás una máquina basada en matemática podrá lograr lo que hace el cerebro humano, y entre ellos ser consciente de quién es uno. Entonces, la inteligencia artificial, si bien es cierto, es una ayuda, ¿no? Igual que los programas computacionales, yo no digo que no se usen, o sea, es una ayuda, pero primero en la etapa formativa y después en la otra parte, ¿no? La investigación se ha desarrollado mucho a través de estas herramientas computacionales, pero primero en la parte formativa, ¿no? Y cuando las cosas son complejas, hay gráficas complejas, hay cálculos complejos que el ser humano tardaría pues mucho tiempo en desarrollar, la máquina nos puede ayudar, ¿no? Por supuesto que para eso es fundamental hoy día la máquina, pero primero hay que formarse, primero hay que adquirir digamos, este ejercicio mental, este razonamiento que nos da los cursos de matemática. Bueno, pues será hasta la próxima semana. Muchas gracias, ha sido muy entretenido. Gracias a ustedes. ¿Ah? Excelente. Es un buen tema como para profundizar la tecnología en la educación, ¿no? Los pros y los contras, ¿no? José Andrés, ¿qué tal la pasaste? Muy bien, muy interesante. Como siempre, quedan muchos puntos pendientes para nuevas discusiones. Pero solamente una cosita con respecto a lo que decía el profesor Steven, ¿no? La concentración, que ahora es más mínima, ¿no? Una hora tiene menos tiempo de concentración. Pero eso es también porque no nos interiorizamos, ¿no? O sea, nos falta el ejercicio de interiorizar, abstraernos. Bueno, se me fue el nombre, ¿no? O sea, más estamos pendientes de los estímulos externos que de los internos. Y para la matemática, pues eso es nefasto, ¿no? La matemática es la antítesis de esto. Por lo demás, todo bien. Esperemos vernos la próxima sesión. Excelente. Carlos, ¿qué tal la pasaste? Bien, muy placentera pues esta plática de hoy es muy interesante porque sí es otra área que me parece que no se podría nunca llegar a una conclusión de cómo enseñar matemáticas, pero sí, sí decir, que pues no siempre vamos a hacer el mundo feliz, ¿no? Y como mencionaba ahí en la que creo que la entrevista, que la señorita es como de, también no queremos frustrarnos o que todo salga mal, ¿no? O que nos duela, ¿no? Sino más bien es, pues, ir poco a poco aprendiendo, ¿no? Eso, me gustó mucho hoy de esta parte, ¿no? Como cómo enseñar matemáticas, que es una tarea bien complicada, y y pues feliz, ¿no? Por escucharlos también, ¿no? Muy bien. Excelente. Reyles, ¿qué tal la pasaste? Muy bien, mientras hablaban de la tecnología en la educación, recuerdo hace algunos años ya cuando estaba estudiando, pude hojear un libro de un ingeniero que escribía sobre las bases matemáticas para seguir la carrera de ingeniería, ¿no? Y este ingeniero, recuerdo en el libro, leí que la calculadora debe ser un accesorio y no debe ser una muleta que sirva una muleta donde yo pueda apoyarme para suplir alguna carencia de cálculo que yo tengo.
¿no? Eso me vino a la mente mientras hablaban de la tecnología, el uso de las calculadoras y otras tecnologías que hay ahora. Y también recuerdo, mientras estaban ustedes hablando, estuve hojeando un poco sobre el experimento de Milgram, que demuestra, es un experimento de psicología social que demuestra que los seres humanos tenemos una alta propensión a obedecer a la autoridad. Es decir, basta que te pongan en un medio masivo a una persona con una bata blanca, con una persona que te lo presenten que tiene múltiples maestrías, doctorados, PhD, y de inmediato tendemos a creer que está en lo correcto. Y quizá deberíamos ir contra nuestra propia naturaleza de obediencia a la autoridad en algunas ocasiones, ¿no? Porque puede ser que, digamos, las corrientes mayoritarias del momento estén equivocadas, como creo que hemos venido a lo largo de las semanas poniendo en tela de juicio a algunos dogmas de la posmodernidad. Excelente. Sí, realmente hay muchos temas todavía por tratar. Realmente, y por ejemplo, sobre las capacidades cognitivas que se ven atrofiadas debido a muchas prácticas en la actualidad, también es otro tema que hay mucho por decir, ¿no? Hablamos de la concentración y como muchas más, ¿no? Pero bueno, ya por el día de hoy realmente ha estado bastante buena la plática y bueno, como siempre agradecerles a todos los que nos escuchan, los que nos ven. Bueno, tienen muchos más episodios de esta serie. Para aquellos que recién están llegando, tienen realmente bastante contenido para visualizar. Bueno, agradecerles siempre por su preferencia y no duden en contactarnos si quieren participar en cualquiera de estas charlas. Como se dan cuenta, somos un grupo abierto y estamos realmente con mucho entusiasmo para seguir tratando este tipo de temas. Recuerden darle me gusta y también compartir, que eso nos ayuda a que estos videos bueno, se difundan con mayor velocidad y espero que la pasen muy bien. Hasta luego.